México es sin duda uno de los grandes de la CONCACAF, al ser el país de la confederación que clasificó a más mundiales, con 18 en total contando el de 2026, a la par que levantó en 13 ocasiones la Copa Oro y salió campeón de la última Liga de Naciones de la CONCACAF el año pasado, sin olvidar tampoco sus subcampeonatos en las Copas Américas de Ecuador 1993 y Colombia 2001. Y en el plano mundialista supo dar la cara jugando ante su gente al llegar a los cuartos de final en los torneos que organizó en 1970 y 1986, a la par que se quedó en los octavos de final en 7 ediciones seguidas, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018. Y como ya es obvio, el Tri mexicano clasificó a ese certamen de forma automática al ser uno de los 3 anfitriones. En esta parte vamos a ver cómo llegamos a este mundial y qué le puede jugar a favor a México y en contra. En primer lugar, podemos destacar para bien el rendimiento que tienen los torneos que juegan ante su público, donde además de los cuartos de final en 1970 y 1986 lograron otro hito delante de los suyos al ganar la Copa Confederaciones del 99, por lo que su afición es siempre un jugador más en la cancha que lo hace un rival duro para cualquiera, obviamente hablando de los pros de la selección mexicana. Por otra parte está el famoso quinto partido, al que no llegan desde 1986. Teniendo en cuenta que se quedaron en octavos por 7 mundiales seguidos, ahora con superar los 16avos de final lograrán romper la racha y alcanzarlo. Aunque seguro los locales ahora quieren llegar al sexto, para romper 40 años sin jugar los cuartos de final. Y por otro lado, tenemos que destacar el ambiente de la afición mexicana, la cual convierte cada partido en una fiesta total. Cánticos, arengas, aficionados pasionales que se visten de formas creativas son algunas de las cosas por las cuales nos caracterizamos cada 4 años, para demostrarle al mundo de que México es un país chingón, un país unido, un país que siente su bandera, sus colores, que se respira buen ambiente, hermandad, buen fútbol, aunque en la realidad esto no se refleje tanto. Pero ahora vayamos hacia la sustancia, ya que no se puede negar que el aficionado mexicano ha perdido el encanto por la selección mexicana, y aquí me incluyo yo. Yo me acuerdo muchas veces que la selección mexicana tenía un poder de convocatoria genuino. Tú podías ver el Azteca repleto de banderas mexicanas, repleto de camisetas verdes, una ilusión tangible, una ilusión que de verdad te despertaba el orgullo nacional. Sin embargo, las trácalas de la Federación Mexicana de Fútbol, directivos codiciosos, gente que se dedicó a lucrar con el sentimiento nacional, es uno de los factores principales por los cuales México no tiene ese arraigo en la población mexicana que vive en México, pero sí lo tiene en la población mexicana o chicana de los Estados Unidos. Es por eso que la selección mexicana debe alejar por completo todos esos fantasmas para que no tengan un papel malo jugando en casa. La selección mexicana actual tiene que reencantar al mexicano promedio para que vuelva a sentir ese arraigo por la selección. Y ahora veamos con qué equipo jugarían en esta cita mundialista. Y para ello tengamos en cuenta que a Aguirre le gusta jugar con un 4-3-3 de carácter vertical, preferenciando mucho los tiros de larga distancia para llegar al gol. En la portería tendremos al Talarrángel de las Chivas, ante la baja de Luis Malagón del América. Aunque no les miento de que el Memo Ochoa va a tapar en la Copa del Mundo, de eso no tengan ninguna duda, cumpliendo de una vez por todas el capricho de tener 6 mundiales a sus espaldas. Como pareja de centrales están Edson Álvarez del Fenerbahce turco y Johan Vázquez de la Genoa de la Serie A, acompañados en los laterales por Jorge Sánchez del PAOK griego por el costado derecho y Jesús Gallardo del Toluca en el lado izquierdo. Pasando ahora a la medular como pivote más tirando a mediocentro defensivo tendremos seguramente a Eric Lira, una de las principales figuras de la máquina cementera del Cruz Azul, acompañado por 2 mediocentros que tienen mucha proyección como lo son Álvaro Fidalgo del Betis y el joven Gilberto Mora de Tijuana, con apenas 17 años, el cual querrá demostrar de qué está hecho en el Mundial. Hablando a pies juntillas, una buena alternativa para el centro de la cancha es el joven Obed Vargas, del Atlético de Madrid que apenas tiene 21 años. Y ya en el ataque estaría Roberto Alvarado del Chivas de Guadalajara como extremo derecho, mientras que Alexis Vega del Toluca hace lo mismo por el lado izquierdo. Y como punta de lanza, seguramente Aguirre utilice como primera opción a Raúl Jiménez del Fulham. Pero otro bueno para esa posición es Santiago Jiménez, que defiende los colores del Milán. Con ello toca analizar hasta dónde pueden llegar en este mundial, y para ello tenemos que considerar que iniciarán en el grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, rivales un tanto conocidos para los mexicanos.
Al igual que en el 2010, México y Sudáfrica protagonizarán el partido inaugural del torneo, esta vez en el mítico Estadio Azteca. Esta será la octava vez que México inaugura una Copa del Mundo, y es obligatorio que México aproveche ese momento. Tenemos que evitar los fantasmas del pasado. Al final de cuentas, hace 16 años que empatamos con Sudáfrica 1-1, y eso que íbamos perdiendo el partido. Imagínense eso, damas y caballeros. 7 días luego se verán las caras con los surcoreanos en Guadalajara. Aquí México tiene buenos recuerdos ante los asiáticos, a quienes vencieron previamente en los torneos de Francia 1998 y Rusia 2018. Por lo que, si la lógica no falla, deberían ir a por los 3 puntos para sellar su clasificación a la ronda eliminatoria. Pero los guerreros Taeguk llegan al torneo buscando encadenar 2 mundiales seguidos pasando la fase de grupos. Así que esto no será nada fácil. Y vamos a cerrar la fase de grupos el 24 de junio frente a la República Checa. Ya nos habíamos enfrentado antes en la Copa del Mundo de Chile 62 bajo el nombre de Checoslovaquia. Y para esas épocas la selección mexicana logró vencer por 3-1, significando esta la primera victoria mexicana en una Copa del Mundo. Estamos ante la obligación de repetir ese resultado, para justamente no pasar con sufrimiento la fase de grupos. Y hablando con total sinceridad, la selección mexicana, tomando en cuenta el nivel, tomando en cuenta el momento, tomando en cuenta el proyecto, tomando en cuenta todo lo que ha pasado por detrás, la selección mexicana sí podría pasar la fase de grupos, ya sea de primero o de segundo, no los veo pasando de terceros. Sin embargo, el techo de México son los 16avos de final. Definitivamente México todavía no tiene la capacidad futbolística para pasar de los 16avos de final. Va a haber gente que te puede firmar los octavos, o de repente los más entusiastas te pueden firmar los cuartos de final, pero México, hablando con frialdad, con objetividad y sin mentirle a la gente, no tiene la capacidad para pasar tan siquiera de los 16avos. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Dejen su like si este video les ha gustado y no se olviden de suscribirse en nuestros canales que están en la descripción. Muchísimas gracias a David por aceptar esta invitación para colaborar y nos estaremos viendo dentro de poco en otro video. ¡Hasta la próxima!